Muy buenos días, tardes y noches. Y hoy nos encontramos aquí en el Burrito Fronterizo, en su programa favorito, La Voz que Incomoda, y noticias bastante interesantes, porque parece que la justicia está llegando a México. Esa justicia política que no depende de los jueces, que no depende de los magistrados y tampoco de esos servidores del Poder Judicial del Bienestar. No, una justicia política que no llega a través del Tribunal Electoral, sino que llega a través de la expresión popular, de la democracia, de la voz más viva del pueblo que hoy sale y que grita: lo que sucede en México tiene consecuencias y consecuencias que no se pueden borrar. Y es que vino de esos momentos en México en donde uno dice: los mexicanos no son crédulos, no son tontos, no se dejan engañar y ya no caen en las mentiras, por más que en la mañanera día con día nos salgan a decir que las cosas son de una manera o que los colores son de una manera. Nosotros no vamos a ser los de la fábula que salen a la calle y que el burro les está diciendo: mira, el pasto es rojo. Y que nosotros digamos: sí, el pasto es rojo, solo para no molestar al burro. Nosotros como mexicanos hemos demostrado que nos sobreponemos a las mentiras, que luchamos contra la falta de verdad y que sobre todo puede más el ímpetu mexicano de decir: no, el pasto es verde y el cielo es azul. Y así México es tricolor y México no se pinta con partidos, México ya no se pinta con ideales bañados en mentiras que en el discurso dicen una cosa y que en la realidad dicen otra. No, México está abriendo los ojos y eso es lo que sucedió con la persecución política de Morena hacia Maru Campos, que fue por eso que desde Palacio Nacional intentaron acabar con la gobernadora, pero terminaron fortaleciendo al Partido Acción Nacional en todo el país. Prácticamente dicen algunos que ya le regalaron la elección. Durante meses Acción Nacional estuvo un poco apagado, desconectado y parecía no tener tanta fuerza a nivel nacional. Morena dominaba una conversación política y eso es algo que no se puede ocultar. Mientras la oposición estaba durmiéndose en sus laureles, como dicen por ahí, tranquila, descansando, sin entrar directamente al debate y a la conciencia política de la ciudadanía. Sin embargo, eso parece estar dando un cambio de 180 grados. El caso de Chihuahua terminó convirtiéndose en el golpe político que el panismo llevaba tiempo buscando en todo el país. Lo que comenzó como una ofensiva desde el gobierno federal hacia Maru Campos acabó provocando claramente lo contrario. Acción Nacional cerró sus filas, recuperó visibilidad y volvió a marcar una agenda, encontrando una causa que logró unir a sus principales figuras. Morena quiso arrinconar a una gobernadora y terminó reanimando a toda la oposición del país, porque la indignación general de la ciudadanía despertó en el momento en el que aquella que acabó con un narcolaboratorio, algo que de fondo ya significa un golpe y avance al contrario de la lucha en favor de la delincuencia organizada, en contra de la delincuencia organizada y en favor de la seguridad del país. Al contrario de eso, el gobierno federal se quedó especulando, criticando y atacando a quien sí defiende los intereses de la patria, y los mexicanos se dieron cuenta. Morena hizo arrinconar a un personaje político a la mala, con golpeteo, con violencia, con chismes, incluso intentando hacerla comparecer ante el Senado de la República y ante la Fiscalía General de la República, pero la oposición dijo: México está despertando. Hoy Acción Nacional aparece movilizando, activo y mucho más agresivo de lo que estaba. Políticamente se ha visto en los últimos años que la oposición había sido rezagada en el discurso y debate político nacional, pero parece que esta fue la llama de indignación social que despertó a una oposición que no viene desde partidos políticos, viene desde la ciudadanía que dice: ya no más Morena. La operación le salió al revés. Mientras la Cuarta Transformación intentaba colocar a Maru Campos en el centro de la polémica, terminó colocándola en el centro de una conversación nacional y junto con ella regresó la visibilidad con una fuerte y renovada actitud que definitivamente tiene una vista política distinta. La de hoy
que la de hace algunos meses para el 2027 y seguramente para el 2030. El caso Chihuahua sacó a Acción Nacional de la parálisis en la que se encontraba. Este partido ha cerrado sus filas alrededor de Maru Campos, generando una campaña de satisfacción por parte de los ciudadanos. El tema volvió a colocar a este partido en una agenda nacional bastante predominante. Dirigentes nacionales de los partidos se movilizaron casi de inmediato, se posicionaron y mencionaron su apoyo y refuerzo nacional para Maru Campos. La oposición encontró una bandera política común: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la delincuencia y la intención de asegurar la paz para las y los mexicanos. Y es que cuando lo que te prometen no es algo irrisorio como becas, como programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que no apoyan y que solamente fomentan a los llamados ninis de los que tanto se quejan en redes sociales, sino que lo que te prometen es paz, seguridad y confianza para que tus hijos salgan a la calle, pero que salgan con la convicción de que van a regresar, que salgan por las noches a comprar algo de cenar y que no tengas miedo de que sea la última vez que los vayas a ver. Cuando eso es por lo que se lucha, el país entero se vuelve una sola fuerza, no política, sino social y humana. Lo que parecía un golpe contra Acción Nacional desde el gobierno federal terminó funcionando como el combustible social para todo el país, que se levanta y dice: no estamos dispuestos a seguir en la violencia. Y en ese orden de ideas, México se convierte, de la mano con Maru Campos, en un esquema, en una reunión novedoso, no solo para el panismo, sino para la sociedad que ya se está hartando de la delincuencia. Los liderazgos nacionales respaldaron públicamente a la gobernadora. El discurso de persecución política unificó al partido en sus distintas vertientes. Caso contrario de Morena, cada vez se ve más dividido entre sus sectores. Después de la megamarcha que intentaron hacer, solamente vimos que se repartían la culpa los unos a los otros. Y al contrario, Acción Nacional se ve cada vez más fuerte. Maru Campos tomó un protagonismo a nivel nacional que no era para menos. El caso fortaleció la narrativa de confrontación en contra del partido oficial. Acción Nacional mostró una imagen de bloque cerrado, de convicción y de confianza. El intento de aislar a Maru terminó colocándola como uno de los rostros más visibles de todo el partido. Jorge Romero toma la iniciativa en una ofensiva nacional. El presidente del partido asume la defensa pública del caso y establece que la posición es firme, es fuerte y existe a favor de Maru Campos. El partido elevó el conflicto al debate político nacional y se mostró fuerte al respecto. La dirigencia convirtió el tema en un punto de confrontación directa con Morena, mientras Acción Nacional demostró la capacidad de coordinación entre liderazgos estatales y nacionales como un partido cada vez más sólido y estructurado. Jorge Romero encontró una causa que permitió unificar a todo el partido en México, movilizar a sus liderazgos y colocar nuevamente a Acción Nacional en el centro de la discusión política nacional. Morena cometió uno de los errores políticos más grandes de los últimos meses. En su intento de golpear a Acción Nacional, terminó entregándole visibilidad, cohesión y narrativa. Hoy, exactamente hoy, vemos a una oposición que no necesita agachar la cabeza, tener miedo, sino hablar bien y hablar fuerte, porque sabe que cuenta con el apoyo de la ciudadanía. La Cuarta Transformación ayudó a resolver uno de los principales problemas del panismo: la falta de rumbo, la falta de dirección y de unión política. Hoy Acción Nacional tiene tema, tiene confrontación, tiene presencia mediática y tiene una figura política que concentra los reflectores nacionales. Mientras Morena buscaba fabricar desgaste, terminó fabricando posicionamiento. Mientras intentaba debilitar a Maru Campos, la colocó en el centro del escenario a nivel nacional y a nivel político le dio una visibilidad mediática que rara vez se ha encontrado en México. Mientras buscaban exhibir al PAN como un partido fallido, terminó despertando la fuerza de una oposición que alimenta las ganas de ver un mejor futuro para México. Acción Nacional ya está muy fuerte en la pelea y una buena parte de ese regreso ocurrió
gracias indudablemente a que la ofensiva de Morena, que a base de mentiras terminó volviéndose en su contra. Hoy el partido se ve desde dos perspectivas. Acción Nacional, que creció desde un golpeteo político fuerte, pero alimentado solamente por el rezago de que los mexicanos ya se dieron cuenta de que en Morena hay inconsistencias, hay nexos con el narcotráfico y hay acusaciones a nivel internacional que acaban con la credibilidad que se podía tener con respecto al partido. Hoy, hablar de Morena ya no es sinónimo de hablar de confianza, mucho menos de hablar de democracia y menos aún sinónimo de hablar acerca de voluntad popular. Hoy la voluntad popular está harta, está cansada, está exhausta de que en las calles corra la sangre, de que haya miedo, de que no se pueda ni siquiera salir a la calle sin saber que no te van a disparar, porque hoy en la realidad México, en sus estados del norte, el peligro está solamente en ir a la tienda, y eso ha molestado tanto a los mexicanos que ya dicen no más. Y ante eso, Acción Nacional se presenta como un partido que propone ofensiva, con hechos, no con discursos. No solamente salen a decir que van a luchar contra la delincuencia, sino salen a presentarnos las iniciativas y los logros de éxito que el partido ha manejado. En caso de que Maruc Campos haya podido llevar a cabo un operativo con los escasos recursos de un Estado en favor de la lucha contra la delincuencia, nos demuestra que Acción Nacional va fuerte, va firme y a paso seguro, intentando asegurar la paz para los mexicanos. Y eso pesa, y pesa mucho en un México que clama por seguridad. Esto es La Voz Incómoda. No se vayan y quédense a ver el segundo segmento del capítulo del día de hoy. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en el Burrito Fronterizo, en el capítulo del día de hoy, en su programa favorito, La Voz que Incomoda, para hablar acerca de la continuidad del segmento anterior. ¿Por qué? Porque no solamente el hartazgo de los ciudadanos nace de la inconformidad con la violencia y con la inseguridad, eso sería reduccionista de cada uno de los problemas que sistemáticamente Morena ha provocado o ha mantenido. Algunos deliberadamente, otros por sus omisiones. Sin embargo, ahí entra la pregunta: ¿qué tanto podemos responsabilizar al gobierno de no actuar? De tener la responsabilidad de asegurar los medicamentos para las enfermedades, de asegurar una buena educación para los niños y asegurar justicia y seguridad para todos los mexicanos, y no lo han hecho. Ahí es donde nosotros decimos: sus omisiones también generan responsabilidades, y entonces también generan culpa de cada uno de los hechos que hoy México ha golpeado a los mexicanos. Y es que ahí tenemos que voltear a ver al pasado y analizar cómo han sido los últimos 2 sexenios que hemos manejado con el partido de color guinda en el oficialismo. Y ahí es donde analizamos y pensamos y recordamos y vemos la ineptitud extrema que tal vez esconda una corrupción total por parte de aquel presidente López Obrador, que contrató al rey del huachicol para combatir al huachicol. Hay historias que parecen una broma, hay historias que se ven como chistes de mal gusto, y hoy desafortunadamente la política mexicana cae una y otra vez en estos esquemas en donde uno dice: esto tiene que ser una broma, tiene que ser una mentira, que los gobernantes de México hayan caído en tales extremos. Es ineptitud extrema o una corrupción total. No hay más lugares a donde hacerse. Mientras López Obrador presumía la guerra contra el huachicol en conferencias, giras y discursos, una empresa del rey del huachicol, Sergio Carmona, recibió un contrato millonario del gobierno. Sí, escucharon bien. Increíble, pero cierto. El gobierno que decía combatir al huachicol terminó haciendo negocios con el rey del huachicol, Sergio Carmona. Estamos hablando de 22 millones de pesos de dinero público, del erario, de los impuestos de los mexicanos, entregados a una empresa vinculada íntimamente con un personaje cuya fama estaba construida precisamente alrededor de ese negocio. Alguien autorizó el contrato, alguien lo aprobó y alguien decidió seguir adelante. El caso retrata una de las mayores vergüenzas de la corrupta Cuarta Transformación.
mientras el Movimiento de Regeneración Nacional decía emprender una cruzada contra la corrupción y el robo de combustibles. Dentro del propio gobierno aparecían contratos relacionados con quien públicamente era identificado como el huachicolero más grande de México. Entre más detalles se conocen, más se le cae el teatrito a Morena. Entre más vemos y analizamos los contratos que ellos permitieron, que promovieron, que adelantaron, más vemos que los amiguismos, que el nepotismo y que la corrupción nunca se fueron de México. La bandera más presumida de López Obrador en la lucha contra el huachicol terminó siendo nada más que cenizas de una mentira. El desorden, la complicidad y cada uno de los momentos en que en la mañana salieron a decir que estaban luchando en contra del huachicol terminaron reducidos a mentiras. Nadie puede explicar por qué esos 22 millones de pesos fueron entregados a esta empresa en un contrato que termina beneficiando a Sergio Carmona en una contratación que López Obrador conocía, autorizó y que él mismo dio seguimiento. El caso reabre evidentemente dudas sobre los controles internos. Persisten preguntas sobre quién autorizó la operación. La historia deja una pregunta que incomoda, pero que tenemos que hacer repetir y gritar. Así era como se combatía el huachicol. Esa era la fuerza que Morena pregonaba y que decía que como estandarte y bandera política iban a adelantar en México. Esos son los logros que tanto presumían. Esa es la limpia de la corrupción de la que tanto hablaron. Esos fueron los 18 años. Para eso sirvió. Y si tuviera una cosa que preguntarle al expresidente, lo primero que le diría es: ¿sirvieron los 18 años? ¿Estás conforme con todo lo que te llevaste? 22 millones de pesos a tus amigos. El rey del huachicol que terminó beneficiado mientras tú le mentías al país y le decías estabas luchando contra la corrupción. Traicionar a tu país, traicionar a tu México, traicionar al pueblo que te apoyó y que creyó en tu palabra, valió la pena por 22 millones de pesos que se le robaron a México. El combate del huachicol terminó en un contrato. La investigación fue documentada por la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción. Los documentos colocan nuevamente a Sergio Carmona en el debate público. El caso contradice uno de los principales mensajes del sexenio, demostrando que esta dicotomía entre los hechos y el discurso de palabrería que nos trae Morena no es algo nuevo. No es responsabilidad exclusiva de la presidenta Claudia Sheinbaum. El hecho de que lo que dicen contradiga lo que hacen parece un ejemplo, un elemento desde el nacimiento del partido. Parece que desde que Morena llegó al poder ya se nos veía venir que ellos iban a decir una cosa, pero iban a hacer algo 180 grados diferente. Mientras el gobierno hablaba de cerrar el paso a los huachicoleros, el mayor de ellos hacía negocios con el mayor gobierno morenista que habíamos tenido. La polémica alcanza una narrativa y la contamina, la vicia, pero sobre todo quita una máscara de mentiras que ellos tenían con México. La rompe, la despedaza y hace que los mexicanos nos levantemos a decir: no caemos tan fácil, no somos tan crédulos y no caemos en las mentiras como ustedes piensan. Una sombra hoy sigue creciendo en el pasado, pero se reavivan las investigaciones, se reavivan los comentarios, las dudas y sobre todo se despiertan las intrigas acerca de a dónde vamos a llegar con México. Y es que hoy estos casos resumen como pocos el fracaso, las mentiras y los engaños que la Cuarta Transformación intentó venderle a México. Hoy está por los suelos la credibilidad y la legitimidad de un partido que por más que intenta levantarse, no dejan de salir más y más cosas a la luz. A nivel internacional, los señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado han demostrado que ya no hay para dónde hacerse. Lo más grave ni siquiera es el contrato. Lo más grave es que el caso destruya aún más la autoridad moral con la que López Obrador construyó
buena parte de su proyecto político. Durante años se señaló a gobiernos anteriores, repartieron lecciones de honestidad, enseñanzas de probidad, de palabra, diciendo que ellos eran diferentes y que ellos sí le daban valor a la palabra. Sin embargo, nos demostraron que esas banderas, esos estandartes, todos esos ideales quedaron manchados por decisiones que resultan imposibles de defender ante la opinión pública. Al final, la cuarta transformación termina atrapándose a ella misma, destruyéndose desde dentro. El gobierno que prometió acabar con el huachicol terminó cargando con un escándalo que exhibe corrupción, desorden, falta de controles y una distancia enorme entre lo que se dice y se promete en las mañaneras con lo que ocurre dentro de la administración y las consecuencias que se traen para México. La terrible herencia política de López Obrador queda marcada como en episodios que destruyen la credibilidad. Los discursos cada vez se olvidan, las promesas se desgastan, pero los contratos, las pruebas, las transferencias, el dinero que se traslada de una cuenta a otra terminan en documentos, en evidencias y en pruebas que hoy no se van a dejar pasar. Las decisiones oficiales permanecen, la historia las recuerda y los mexicanos leen y las investigan. Y a pesar de lo que puedan creer, no es tan fácil engañar a los mexicanos. No es tan fácil decirle a los mexicanos otra mentira y que se les olvide lo que ya prometieron. Y no, los mexicanos no nos vamos a quedar de brazos cruzados aceptando que nos intenten ver la cara, que nos intenten engañar y que intenten decirnos, tranquilo, no hagas nada, ya no hagas escándalo. Y es preocupante, o debería ser preocupante para Morena, porque a un año de las elecciones 2027, las y los mexicanos han despertado y han dicho, no les creemos. Y eso, sin importar que tanto lo intenten ocultar, no lo pueden borrar. No podemos hacernos de la vista gorda e ignorar lo que está sucediendo en México. México necesita abrir los ojos, luchar y avanzar, pero avanzar castigando a que se lo merezcan, castigando a quienes vieron a la cara a los mexicanos y no titubearon en mentir. Hablaban lento en la mañanera el sexenio pasado, tal vez porque les costaba aprenderse todas las mentiras que día con día tenían que ir a leer, tenían que salir a decirnos para intentar engañar al verdadero mensaje que México intentó ignorar. Que el gobierno que entró en 2018 fue igual que los anteriores, pero más cínico, más descarado y sobre todo se atrevió a ver a los mexicanos y decirles de frente una mentira tras otra. Esto es La Voz que Incomoda. Como siempre, la verdad la tienen ustedes, los hechos la tienen ustedes. Nosotros solamente se los presentamos para lo que nos quieran comentar. Les mandamos un fuerte abrazo y no se vayan, quédense a escuchar el tercer segmento del capítulo del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos aquí en el último segmento del capítulo del día de hoy en La Voz que Incomoda, su programa favorito del burrito fronterizo, para hablar acerca de nuestra querida tierra del estado de Chihuahua, que como siempre no nos podemos olvidar de voltear a ver, y sobre todo hoy que las tensiones políticas se encuentran tan fuertes, hoy que el golpeteo político en contra de Maru Campos se mantiene vigente y que intentan ocultar y cambiar la vista de las omisiones que el gobierno ha mantenido permitiendo y perpetuando la inseguridad desde el gobierno federal para todo México. Lo que ha quedado exhibido con las acciones fuertes, contundentes, que no se quedan en el discurso, sino que trascienden y nos demuestran que el gobierno sí tiene la capacidad para asegurarnos libertad, justicia y sobre todo fuerza para México, fuerza para cada uno de los estados. Porque Maru Campos es lo que nos ha demostrado, que el discurso político queda en segundo plano cuando la necesidad, la convicción y la fuerza para luchar en pro de Chihuahua es más grande. Y si cada uno de los 32 gobernadores de los estados pensara de la misma manera, dejando la política de lado y enfocándose en pro de la lucha de los ciudadanos, tendríamos un México diferente. Y esas son cosas que a Morena le disgustan, que a Morena lo molestan, y aquí estamos para gritarlo, para decirlo y para exhibirlo, hasta que
hasta que México cambie, porque en La Voz que Incomoda no tenemos miedo de hablar de los hechos. México hoy se pone la camiseta de Maru Campos y Morena no se encuentra en posibilidades de detenerla. Es ya una carta fuerte para el 2030 y Maru parece que cada vez crece más en su fuerza, en su legitimidad y en su credibilidad en toda la República. Lo que empezó como una ofensiva de Morena contra Chihuahua terminó convirtiéndose en una plataforma nacional de crecimiento. Ellos pusieron el trampolín, ellos cargaron a Maru Campos y ellos la aventaron porque el golpeteo político hizo que ella llegara, que rebotara y que permitiera que saltara hacia arriba y llegara hasta los cielos de México. Porque demostró y tuvo las plataformas necesarias para demostrar, para comunicar que la fuerza que Maru Campos lleva a nivel nacional no se limita al estado de Chihuahua, crece, se expande y demuestra que avanza por México. Su nombre hoy está en todos lados, no hay noticiero que no hable de ella, en medios nacionales, en columnas políticas, en programas de análisis, redes sociales y en la conversación pública. La discusión ya rebasó a Chihuahua y se instaló en la agenda nacional, no porque Acción Nacional haya pagado medios en todo México, sino porque se demuestra que los mexicanos no están ciegos, que no son crédulos, que no se quieren dejar engañar y que avanzan diciendo: si ella lucha contra la delincuencia, si ella lucha por México, si ella tiene programas reales, a ella hay que apoyarla. La discusión hoy aparece cada día en nuevos espacios informativos, retomando el tema con fuerza, amplificando el nombre de Maru Campos y aumentando una exposición política, colocándola como una de las cartas más fuertes de la oposición para el 2030. La fuerza que tomó el caso quedó reflejada incluso en el Senado de la República. Durante la discusión de la reforma judicial, legisladores de Acción Nacional encabezados por Ricardo Anaya portaron playeras con la frase "Yo con Maru" y retaron a senadores de Morena a utilizar una con la leyenda "Yo con Rocha". El reto quedó lanzado, pero nadie lo aceptó porque les da vergüenza el cinismo que tienen para perseguir a Morena en la Cámara de Senadores, pero proteger a Rocha Moya porque está acusado por vínculos contra el narcotráfico, mientras que Maru está acusada por haber luchado contra el narcotráfico. La imagen recorrió a los medios, a las redes sociales y los espacios de análisis político. Mientras tanto, Morena enfrenta un problema que no esperaba. Cada nuevo ataque genera más reflectores para la gobernadora. Cada intento por desgastarla termina dándole más exposición y cada semana que pasa aparecen más voces dentro y fuera del partido, colocándola como una figura con alcance nacional. Muchos mexicanos ya se están poniendo la camiseta de Maru Campos. La razón es cada vez más simple. Ella representa una postura firme frente a la delincuencia y frente a los problemas de seguridad que enfrenta el país. Desde Acción Nacional incluso ya lanzaron un reto político que ha comenzado a recorrer las redes sociales y espacios de opinión pública. Si tan seguros están en Morena de sus liderazgos, a ver cuántos se atreven a ponerse la playera con el nombre del gobernador morenista vinculado con el narcotráfico, Rubén Rocha Moya. Chihuahua ha colocado una ruta nacional rumbo al 2023, apoyando a Maru Campos a crecer, con un nombre que comenzó a aparecer en análisis nacionales, un perfil político que gana fuerza a nivel nacional, con un caso que coloca la conversación presidencial en un elemento cada vez más seguro a favor de Maru. Su nivel de conocimiento aumentó en distintos estados. Analistas lo ubican entre las figuras con un mayor no solo crecimiento político, sino aprobación general en México. Es decir, a lo que pasa aquí en Chihuahua está siendo comentado en Oaxaca, en Baja California, en Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, y cada uno de los estados parece estar diciendo desde su gente: ¿por qué a la gobernadora de Chihuahua
le pasa esto? ¿Por qué la atacan? ¿Por qué no la apoyan? ¿Por qué se le compara con el narcogobernador de Sinaloa? Y ahí es donde la oposición no es en un partido político, es en la conciencia mexicana que grita: ¡fuera Morena! Yo con Maru. Hoy lo que ocurría en Chihuahua con Maru Campos terminó convirtiéndola en una actora, en una actriz de relevancia nacional, en parte de una fuerza política cada vez más grande. El caso del narcogobernador Chamoya golpea a Morena y fortalece a Maru Campos, porque ven dos líneas al mismo tiempo que están avanzando, que están creciendo y que se siguen moviendo. Por un lado, se encuentra Maru Campos defendiendo, luchando y avanzando en contra del narcotráfico, y por el otro se encuentran a un personaje como Rocha Moya acusado no solamente por estados de México o por elementos de la oposición, acusado a nivel internacional por Estados Unidos, que no recibe apoyo, que no recibe persecución, pero que sí es protegido por Morena. Y mientras tanto, Maru, que lucha en contra de la delincuencia, es perseguida políticamente. El tema coloca a Morena bajo una presión política de bastante duda, incertidumbre y poca credibilidad. Maru Campos gana visibilidad en este debate político y a ojos de la expresión pública se ve bastante favorecida. La gobernadora logró posicionarse en la conversación nacional. El caso acelera las especulaciones sobre su futuro político y acrecenta y alimenta de fondo lo que está sucediendo con México. Mientras la polémica avanza, el perfil nacional de Maru Campos sigue creciendo. El PAN como partido ya la ve como una de sus cartas más fuertes, congruentes y sobre todo como uno de los elementos de mayor alcance en la discusión política para 2030. Jorge Romero expresó públicamente su respaldo, demostrando que Acción Nacional es un frente unido que no se deja amedrentar por el golpeteo político del partido en el poder. Acción Nacional lo ubica entre sus perfiles competitivos. Su liderazgo gana peso dentro del partido. Su nombre aparece cada vez más en la conversación rumbo al 2030. Los senadores, encabezados por Ricardo Anaya, portaron playeras con la frase "Yo con Maru" y llevaron a todos los elementos de México a decir "Yo con Maru". Durante la discusión de la reforma judicial se demostró una aprobación política para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como pocas veces un personaje en México lo ha tenido. Los legisladores panistas retaron a Morena a utilizar una playera con la leyenda "Yo con Rocha", pero ninguno de sus senadores de Morena aceptaron el reto, porque saben que la mentira más grande que han manejado en este último periodo histórico de la política mexicana ha sido que ellos combaten al crimen, porque la impunidad con la que han protegido a Rubén Rocha Moya es la clave más grande para decir están evitando perseguirse entre ellos mismos. La gobernadora se ha convertido en un símbolo político para el panismo a nivel nacional, que cerró filas en torno a ella y llevó el mensaje claro: "Yo con Maru", hasta la tribuna del Senado de la República. Maru Campos entonces ya no es solamente una gobernadora que trabaja por su gente y no se raja cuando trata de luchar contra el crimen organizado, y el gobierno federal, que incluso le puso ofensivas, le puso trabas y empezó a golpetearla, tuvo que doblar las manos. Hoy es una de las cartas más fuertes de la oposición rumbo a la presidencia del 2030. Los golpes desde la institución que Morena parece estar construyendo en contra de ella de las últimas semanas ha disminuido, pero no porque ellos ya no quieran golpear a Maru, sino porque el pueblo está diciendo "Yo con Maru Campos". En la conversación nacional convirtieron su nombre en uno de los que más empiezan a sonar para el futuro político del país. A Morena y al gobierno federal le salió al revés la jugada. Intentaron desgastarla y terminaron dándole visibilidad, credibilidad y congruencia. Intentaron frenarla, pero terminaron impulsándola. Morena,
desde sus senadores, desde sus partidarios, enfrentan cuestionamientos y desgaste político. Maru Campos acumula respaldo, presencia nacional y fuerza dentro y fuera de Acción Nacional. La señal es clara, cada vez más mexicanos se ponen la camiseta de yo con Maru Campos, y la gobernadora de Chihuahua ya se perfila como una de las figuras más fuertes rumbo al 2030. Por eso hoy se dice yo con Maru, retumba en La Voz a nivel nacional. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué piensan? ¿A dónde vamos? Y sobre todo, ¿qué creen que podamos construir en favor de México? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el lunes para el siguiente capítulo de esta temporada en La Voz que Incomoda.